Llegamos hoy al final de nuestro estudio de los libros de Filipenses y Colosenses. Y a partir del próximo trimestre estudiaremos el tema Creciendo en nuestra relación con Dios. Las últimas palabras de Pablo en su carta a los Colosenses están llenas de amor y profunda preocupación por la iglesia. Tíquico y Onésimo son hermanos amados. Lucas es un médico amado. El corazón de Pablo rebosa de amor. Su amor por sus compañeros de trabajo representa su amor por la iglesia. Su amor y preocupación por su audiencia revela su deseo de conocer sus circunstancias y consolarlos. Y el deseo de Pablo con respecto a los miembros de la iglesia en Colosas es que estén perfectos y completos. Por esta razón reúne un equipo ideal para trabajar junto a él. De hecho, Colosenses 4 es, por así decirlo, un desfile que presenta una unidad de valientes soldados cristianos en marcha, comprometidos en la batalla más crucial de todas, la guerra espiritual. Y Pablo nos enseña que la misión es trabajo en equipo. En su labor por la iglesia de Colosas, Tíquico y Onésimo aparecen al frente, enviados por Pablo tanto para dar como para recibir información. Sin embargo, otros colaboradores de Pablo también están profundamente comprometidos con los miembros de la iglesia de Colosas. Bueno, la lección de hoy enfatiza 3 temas principales. 1, la misión es un esfuerzo colaborativo de personas que trabajan juntas en estrecha conexión. Y número 2, dado que la misión es un esfuerzo colaborativo, los líderes de la iglesia y los misioneros deben trabajar con este claro propósito en mente para que los miembros de la iglesia puedan mantenerse perfectos y completos. Pero hay un punto más. Un amor profundo a Jesús elimina cualquier posibilidad de compromiso con los estándares del mundo y con el materialismo que lo caracteriza. Bueno, ve por tu Biblia y busca en 1 Tesalonicenses 5 y en un momento más regresaré para que juntos abordemos este último tema del libro de las lecciones de la escuela sabática del libro de Filipenses y Colosenses. Leo en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, esta parte final de Colosenses que vamos a estudiar hoy, aunque recién leímos Tesalonicenses, pero va este versículo de acuerdo al tema, la parte final de Colosenses revela la amplia red de colaboradores de Pablo. El libro de Hechos lo muestra trabajando en equipo, primero con Bernabé, luego con Silas, tras lo cual ofrece un panorama general de sus 3 viajes misioneros. Y hoy estudiaremos la estrategia misionera de Pablo, que implica un uso muy eficiente del tiempo y los recursos para llegar a los principales centros del Imperio Romano, así como la formación de promisorios trabajadores laicos para llegar a las ciudades y los pueblos que Pablo no podía visitar, tales como Colosas, Laodicea y Hierápolis. Pablo ponía constantemente en contacto a personas en iglesias durante sus viajes y mediante sus epístolas cuando estaba preso. Él los conectaba a través de sus cartas y reconocía que el éxito de la proclamación del Evangelio dependía de la colaboración de todos, tanto de los cristianos de origen judío como de los conversos del paganismo, de hombres y mujeres, de personas como Tíquico, Aristarco, Justo, Epafras, Lucas, Ninfa, etc. Y sabemos también de una carta que él escribió a la Odisea y que no se ha conservado. Hay mucho contenido en estos versículos finales, incluida una exhortación personal a un hombre llamado Arquipo. Y Pablo hizo todo lo posible para fortalecer las iglesias mientras pudo. Y Pablo comparte mucha instrucción acerca de cómo difundir el Evangelio. Se calcula que recorrió unos 21.500 kilómetros. Ahora es asombroso, ya que la mayoría de esto lo hizo a pie. Yo no sé cuántas sandalias habrá gastado o andaría descalzo, pero anduvo a pie 21.000 kilómetros. No sé si has caminado tanto en tu vida. Pablo pasó mucho tiempo en importantes centros comerciales como Corinto, Éfeso, desde donde el mensaje podía extenderse a las ciudades del interior. Pero también volvía a las iglesias que había levantado para fortalecer y animar a los nuevos creyentes. Hacía rondas, giras. Y cuando no podía visitarlas personalmente, les enviaba cartas. Y de este modo, los creyentes sabían que se acordaba de ellos y se preocupaba por su bienestar.
¿Cómo se describe a Tíquico y qué razones da Pablo para enviarlos a él y a Onésimo a Colosas? Veamos. Dice Colosenses y Efesios: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber, para que sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Bueno, algunas cosas se comunican mejor oralmente, ¿verdad? Sería interesante saber qué noticias transmitieron los dos hombres a los colosenses. Pablo los envió y ellos tenían que decir algo y tenían que traer noticias. Y a juzgar por la intención de Pablo de que esas cosas los confortaran, probablemente incluían detalles acerca de las circunstancias del apóstol en la cárcel. Bueno, en cualquier caso, esta comunicación también era importante para mantener los lazos personales que unen a los creyentes. Tíquico, cuyo nombre significa afortunado, era claramente un emisario digno de confianza. Descrito como fiel ministro y consiervo, fue uno de los dos hombres de Asia seleccionados por Pablo para acompañarlo en su viaje en la colecta para los creyentes necesitados de Jerusalén. Y también estuvo con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma, desde donde fue enviado a Éfeso para reforzar la obra allí. Pablo también empezó a enviarlo a Creta, donde estaba Tito. Lo acompañaba Onésimo, un converso de Pablo en Roma, descrito por el apóstol como fiel. Y Pablo también quería conocer la circunstancia de los creyentes de Colosas. No sería difícil que alguien le enviara noticias, además del propio Tíquico. ¿Sabes que esta es otra forma de transmitir su amor y preocupación a los creyentes de allí, aunque no hubiera visitado la iglesia personalmente? Además, él quería fortalecer la fe para que pudieran compartir el evangelio con otros. En un mundo como el que vivimos hoy, conectados por el internet, las redes sociales y un sinfín de dispositivos, es difícil imaginar el desafío que significó para Pablo ayudar a las iglesias a sentirse parte de un movimiento más grande que sus propias congregaciones locales. ¿Te imaginas si Pablo hubiese tenido internet o un teléfono, lo que podía haber hecho en esos días? Hoy podemos hacer lo mismo para conectarnos unos a otros en una red de amor, de amistad. Y el apóstol Pablo fomentaba la conectividad. En vista de algunos de los problemas que el apóstol abordó en esa epístola, porque a veces tenía que demorar sus viajes hasta que llegaba, hasta que enviaba las cartas, ¿qué mensajes podían transmitir esos saludos? Nos preguntamos. Vamos a ver. Allí algo que le escribe, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Bueno, con estos saludos, Pablo crea y fomenta la conexión entre los creyentes. Hace puentes, y aquí nos enteramos de que Marco era primo de Bernabé. Y Pablo prepara así el terreno para la probable visita de Marcos a Colosas. A Aristarco se lo describe literalmente como el compañero de prisión, lo que significa que estuvo encarcelado con Pablo. Y ambos eran soldados vestidos con la armadura de Dios que luchaban para librar a los cautivos de Satanás para que sirvieran en el reino de Dios. Jesús, llamado Justo, Jesús era un nombre muy común de Joshua, ¿verdad? O Josué. El llamado Justo también es incluido en la lista de fieles colaboradores de Pablo en la proclamación del Evangelio. Y Pablo también menciona a Aristarco, Marcos y Justo, que eran cristianos de origen judío, o sea, de la circuncisión. Y luego menciona a 3 gentiles, Epafras, Lucas y Demas. Ahora nota que es significativo que, a pesar de algunas tensiones existentes en la iglesia entre cristianos de origen judío y los de raíces gentiles, estos colaboradores eran capaces de trabajar eficazmente juntos, unidos y en armonía. Algo parecido a lo que existe hoy en muchas iglesias nuestras, ¿verdad? Que hacen diferencia entre unos y otros. Sin embargo, al decir solo, Pablo parece dar a entender cierta decepción por el hecho de que no hubieran más cristianos provenientes del judaísmo
a su lado en sus sufrimientos. Había cierto racismo eclesiástico, ¿verdad? Parecido a lo que nos toca hoy enfrentar también. No obstante, es significativo que Juan Marcos, quien unos años antes había abandonado a Pablo y Bernabé durante su primer viaje misionero, demostrara ser no solo leal, sino también un consuelo para Pablo. Las amenazas a la unidad no son algo nuevo, hermanos. En los últimos años, la Iglesia Adventista ha experimentado profundos cambios a medida que se ha extendido por todo el mundo, y algunas fuerzas han atentado contra su unidad. Y esta presión sobre la unidad puede sentirse a todos los niveles de la iglesia. Y pregunto, ¿qué puedes hacer en tu iglesia local para disminuir las amenazas contra nuestra unidad? ¿Qué tensiones existen a nivel local? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Y en este mundo donde las personas emigran de un país a otro, de un continente a otro, ¿estamos separándonos o uniéndonos más allá de nuestras raíces étnicas, uniéndonos en el mensaje de esperanza, el mensaje que somos una familia y el mensaje de que Jesús viene pronto? Bueno, hay muchos libros que se han escrito acerca de la vida con propósito y de iglesia con propósito. Y aunque la expresión impulsada por un propósito no sea del todo correcta, un claro enfoque en el propósito es vital para llevar a cabo cualquier empresa significativa. La vida y el ministerio de Pablo, así como el de sus colaboradores y los demás apóstoles, son un ejemplo de este enfoque. Y los resultados hablan por sí mismos. El Evangelio se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano y aún más allá, lo cual quiere decir que rompieron las barreras étnicas, culturales y de nacionalidades. El mismo enfoque es necesario hoy. Debe haber más y más diversidad entre nuestro pueblo. Y aquí San Pablo dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Como fue mencionado antes, Epafras probablemente contribuyó a la difusión del Evangelio en Colosas y en las ciudades cercanas de Hierápolis y de la Odisea. Sus saludos y oraciones por estas iglesias fueron sin duda de gran aliento para los creyentes. Las oraciones de Epafras tenían un objetivo claro, que los colosenses se mantuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Consideremos ahora más detenidamente los importantes componentes de esta oración. Mantenerse firmes. La palabra así traducida significa permanecer inconmovibles, lo cual solo es posible estando fundados y firmes en la fe, seguros en la verdad del Evangelio, o sea, anclados. Luego habla de la palabra perfectos. La palabra se refiere a la perfección del carácter que encuentra su máxima expresión en el amor abnegado de quienes nunca afirmarán haberlo ya alcanzado. Y luego usa la palabra completos. Esta poderosa palabra significa satisfacer plenamente o hacer que algo alcance su medida precisa. Como cuando Abraham, por ejemplo, estuvo plenamente convencido de que Dios haría lo que había prometido, aunque ello fuera humanamente imposible. O como cuando Pablo fue fortalecido por el Señor para que se cumpliera la predicación por medio de él. Todo lo que Dios quiere, la palabra todo, es amplia. El propio Pablo oró para que los colosenses se llenaran del conocimiento de la voluntad de Dios, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarlo en todo, mediante la potencia de su gloria. Bueno, vamos a varios versículos más, donde Pablo extiende sus saludos, y aquí están en Colosenses y en 2 Timoteo. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Bueno, ¿en qué se distinguía Lucas de Demas y por qué?
El apóstol Juan nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el amor de Lucas por Jesús y su reino lo llevó a permanecer junto a Pablo hasta el final, sin importar lo que ocurriera. Mientras que Demas amaba más este mundo que el venidero. Y aquí la aplicación son varios versículos. ¿Qué consejo se nos da a aquellos que esperamos la segunda venida? Vamos a leer estos versículos claves porque son prácticos para nuestros días. Leamos en Marcos, Tito, 2 de Pedro y ahí terminaremos con Apocalipsis. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y aquí estos versículos nos hablan justamente lo opuesto que hizo Demas y lo que hizo Lucas. Lucas permaneció con Pablo y perseveró en el mensaje. Demas se apartó, y estos versículos nos hablan de permanecer en Jesús, firmes en el mensaje. Porque Jesús y sus apóstoles nos advierten con frecuencia que velemos, que estemos alertas, preparados en todo momento, porque la venida del Maestro, para que no nos tome por sorpresa. Lamentablemente, al igual que los discípulos que no hicieron caso al mandato de Jesús de velar y orar, muchos no harán los preparativos necesarios. Y hermanos, todo se reduce a quién o qué es dueño de nuestro corazón, ya que no podemos servir a dos señores. En el mensaje a la Odisea, Jesús nos da una receta clara. Primero, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Segundo, debemos abrir nuestros corazones a Jesús y dejar que Él tome control. Y tercero, como resultado de lo anterior, recibir el oro de la fe y el amor probados y victoriosos sobre la tentación. Y ahora un mensaje para nosotros, los de la Odisea. Colosenses 4, 16 al 18. Y dice así: Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea las leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones.
La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, ahí termina, hermanos, la epístola. Los mismos problemas se repiten una y otra vez a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Los profetas arrepentieron a Israel por adorar como el mundo y lo instaron a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Isaías, por su parte, llegó a lamentarse: ¿cómo se ha vuelto en ramera la ciudad fiel? Llena estaba de justicia, en ella habitaba la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. E instó al pueblo a volver a Dios en busca de perdón y limpieza. Tanto Juan el Bautista como Jesús exhortaron a los israelitas a arrepentirse y dar frutos que resistieran la prueba del juicio de los últimos días. Y los apóstoles anunciaron un mensaje similar. En otras palabras, un cambio debe haber en nuestras vidas para que se efectúe también en nuestras iglesias. Deberíamos, pregunto nosotros que vivimos en los últimos días de la historia de este mundo, estar menos comprometidos con la difusión del Evangelio que Pablo y su equipo misionero en el primer siglo. Ellos estaban dispuestos a dar lo mejor de sí y a trabajar juntos para el avance del reino de Dios. Y de igual manera, estamos llamados a trabajar en unidad. Cada persona tiene un papel que desempeñar en el plan general de Dios para la salvación cósmica. Estamos llamados a ayudar a otros a crecer en madurez espiritual, en preparación para la era venidera. De hecho, cuando más anhelamos la era venidera, más hacemos por Cristo en la era presente. Sin embargo, nuestro amor por Jesús nos protegerá del peligro de transigir con los valores de este mundo, de tal manera que, aunque estemos en este mundo, nunca nos sentiremos parte de él. Pregunto, ¿por qué son cruciales nuestras redes sociales para el ministerio? ¿Quiénes forman parte de tus redes sociales? ¿Cómo te han ayudado en tu labor misionera y en tu labor de testificar por Dios? ¿Cómo te ha llamado Dios a ayudar a otros a crecer en madurez espiritual y a prepararse para el cielo? ¿De qué manera tu amor por Jesús te protege de comprometerte con los valores de este mundo? ¿Qué significa estar en este mundo pero no ser de él? Y antes de concluir, yo quiero decirte esto, amigo y amiga. Cada día podemos hacer la diferencia en la vida de una persona. No sabemos las cargas que están teniendo. Yo tengo por costumbre enviar a cierto grupo, llamo mis corderitos, mis ovejitas. Yo también necesito ser pastoreado por el Señor. Un mensajito, a veces con una foto, con un mensaje bíblico o una frase clave. Y muchos me han contestado: esto es lo que hoy necesitaba. No sabe, este mensaje vino del cielo. Estamos para ayudarnos mutuamente. Algunos me los piden: envíame todos los días, necesito del Señor. Y envío un grupo todos los días. A otros los envío una vez por semana para no ser tan redundante, a otros una vez por mes. Pero hermanos, debemos ser una ayuda, una mano que se extiende para los demás. Aún para nuestros compañeros de peregrinajes en la iglesia. Y mucho más para aquellos que necesitan del Señor. Demos un mensaje de esperanza. Compartamos esperanza. Compartamos el amor de Dios. Y yo quiero finalizar ahora con esta cita inspirada del deseado de todas las gentes. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma se entrega a Cristo, llega a ser una fortaleza suya, que Él sostiene en un mundo en rebelión, y Él no quiere que otra autoridad sea reconocida en ella sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el malvado. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o de otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente servir al reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz, porque si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y lo hará su morada. La única defensa contra el mal es Cristo morando en el corazón por medio de la fe en justicia.
Y a menos que lleguemos a estar conectados vitalmente con Dios, jamás podremos resistir los efectos profanos del egoísmo, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchos malos hábitos y por un tiempo separarnos de Satanás, pero sin una conexión vital con Dios a través de nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una comunión continua, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Dios no permita que esto suceda. Ya sabemos cuál es el antídoto, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Dios nos ayude para que su carácter pueda ser reflejado en nosotros, que nuestra conexión con Él sea continua, sea un hábito, sea nuestra guerra, nuestra lucha, pero que sabemos que nos hará bien y sabemos que seremos vencedores. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Ayúdanos a ser canales de bendición para otros, a traer esperanza a través de lo que hacemos y a través de nuestras palabras y nuestros mensajes, ya sea por internet o mensajes hablados o lo que sea. Oh Señor, pero sobre todo ayúdanos a conectarnos contigo diariamente. De esa conexión dependerá nuestra vida espiritual, nuestra iglesia, y dependerá de que alcancemos a otros más. Bendícenos. Gracias por hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, es todo el momento que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de decir adiós. Hasta el próximo programa, hasta las próximas lecciones de vida. Invita a otros a sintonizar este canal y al comenzar nuestro nuevo trimestre con lecciones prácticas acerca del crecimiento en la vida cristiana, nuestra conexión con Dios. Vamos a disfrutar y vamos a hacer una bendición para otros si compartimos estos mensajes. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de este libro nuestro mapa, nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.